estar aquí de nuevo, sobre todo en este día que nuestra iglesia está cumpliendo 30 años de fundada oficialmente. Y es también hoy el día de cuando el Señor entró triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? En el Hosana. Y estamos bajo el lema de la iglesia quebrantada y santificada para agradar al Señor. De tal motivo, pues, que hay un encuentro de varias situaciones donde decidí, ¿verdad? Y que el Señor me guiara a hablar sobre el lema y tocar indudablemente alguna de esas partes por el cual estoy muy, muy agradecido al Señor por eso. Mi agradecimiento también al pastor por un día como hoy me tocara a mí estar aquí al frente. Mire, bueno, hay personas que, oye, me gustaría saludar de aquí. Está Federico, porque vi las niñas, oye, ella y la esposa, ¿verdad? Desde Brasil, ¿no? Entonces, también está la hija de, bueno, voy a decir hermana Nilda, porque yo siempre le digo Nilda, pero no la veo. ¿Dónde está? Ah, ok. Si hay otro, ¿verdad? Yo no manejo mucho la cara en el hombre, pero ahorita cuando vi a la muchacha pasar tan inmensa, tan grande, Lili me hizo recordar que eran ella. Entonces, bueno, fíjense, a veces no es tan fácil tocar ciertos temas desde aquí. Por ejemplo, tocar temas como la política, sobre todo porque lo que pasó en Puerto Cabello hace poco no es fácil. No es fácil tocar el tema, por ejemplo, de diezmos y ofrendas, no es fácil. No es fácil tocar el tema de inmoralidad sexual, no es fácil, ¿verdad? Y el tema del quebrantamiento tampoco es fácil. ¿Y sabe por qué? Estaba recordándome esta semana de mis clases de inmunología y alergia, tanto cuando era estudiante como cuando era profesor. Y uno reacciona, hay enfermedades donde, por ejemplo, hay gente que reacciona muy rápido y muy violento. Mire, hay bebés que le puede picar a un zancudo y hacer una ampolla inmensa y les dura, ¿verdad? Entonces esos son los que uno llama hipersensibles, que nosotros de manera, así como hablo yo, pues, y el pastor lo ha mencionado también, son mecha corta, reaccionan rápido y fuerte. Y entonces eso lo llamamos hipersensibles. Son los que, oye, van a predicar sobre algo, eso, ¿cómo es posible? Y reaccionan así de esa manera. Existe también otras personas en relación a la inmunología de alergia que se llaman anérgicos. Porque saben que en medicina la A es zinc. Esos son los que no reaccionan, los que a pesar de que reciban algún irritante no reaccionan, ¿verdad? Son aquellos que dicen, eso que están hablando no es para mí. Yo ni siquiera sé a quién le ha pasado eso. ¿Será que alguna vez eso ocurrió? No reaccionan, ¿verdad? Y están los que reaccionan normales, ¿verdad? Que dicen, oye, como el pastor a veces nos pregunta, oye, esta palabra como es para mí. Fíjense que la semana pasada fue fuertica cuando hablaron sobre la sinceridad y la hipocresía, o cuando la primera semana que no pude, pero lo vi por televisión, sobre lo de Corintios, la primera carta de Corintios, donde era fuerte también eso. Y uno dice, oye, ¿no será que esto es para mí? Yo espero que el Señor nos hable a todos y reaccionemos así, de esta manera, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir, ¿verdad?, del Señor una clase así. Y fíjense, hoy vamos a tocar un quebrantamiento que es muy conocido, muy importante y muy especial, que es el quebrantamiento del rey David, ¿verdad? A tal punto que William Carey,
El pastor nos dio a los ancianos una tarea de revisar la bibliografía. Y les tengo un dato a mis ancianos que no lo mencionamos cuando hablamos de la bibliografía de Carey, que es un predicador de la India. Y Carey dejó dicho: cuando yo me muera en mi funeral, quiero que prediquen sobre el Salmo 51. Y dije yo, oye, entonces es importante, Señor, que yo toque ese salmo. De tal manera que quiero que me acompañen en la lectura de los primeros 17 versículos. Son larguitos, pero la predicación no va a ser tan larga, espero yo, ¿verdad? Entonces, el Salmo 51. Entonces, el Salmo 51, que aquí en la versión Reina Valera dice, y lo pone en Reina Valera, dice que es el salmo de arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más expreso mi gratitud a ti. Gracias porque tú me permites servir de esta manera. Gracias, Señor, porque yo anhelo, como dice el canto, menguar para que seas tú que crezcas totalmente. Gracias, Señor, por tu quebrantamiento, porque sabemos que es algo que viene de ti y que es para nosotros. Amén. Ok, he titulado la predicación El quebrantamiento espiritual, un estilo de vida. Y entonces, para que nos pongamos de acuerdo en el contexto, ¿verdad? Todo, voy a pedir que por favor me pongan una lámina allí para que todos estemos en sintonía de cuál sería la definición de un quebrantamiento espiritual, para que lo podamos aprovechar. Y el quebrantamiento espiritual es algo esencial de nuestra vida. Y
es una especie de dolor o aflicción. Igualmente se lo estoy leyendo yo aquí. Menos mal que lo traje así. Ok, entonces es parte de la vida nuestra. Ya van a ver que es algo cotidiano en nosotros. Es ese dolor, esa aflicción del corazón motivado o llevada a cabo por el Espíritu Santo para que nosotros podamos exponer nuestra condición pecaminosa y llevarnos, ¿verdad?, ante la luz de la palabra de nuestro Dios y nuestro Señor, para que nosotros podamos llegar a detestar el pecado y lo malo que hay en nosotros, esa cosa tan miserable que a veces a nosotros nos pasa y que nos lleva a humillarnos delante de Él para clamar su perdón, para conseguir la transformación y para andar con Él como a Él le agrada, como Él quiere que nosotros andemos. Entonces, en base a esto, para ponernos de acuerdo de saber qué es lo que nosotros deberíamos sentir cuando andamos en una situación pecaminosa y por qué yo digo que es un estilo de vida. Mire, yo reconozco y espero que ustedes también, que nosotros seguimos siendo pecadores. Mientras andemos en este cuerpo, como le encanta al hermano Carlos Vázquez, esta carne, mientras andemos en esta carne, nosotros vamos a tener una tendencia a pecar. Y la palabra dice que el que afirme que no tiene pecado está siendo mentiroso a Dios, ¿verdad? De tal forma que es algo de nuestra vida cotidiana y entonces también el quebrantamiento que va acompañando esa situación lo es. De tal manera, pues, que nosotros, ¿verdad?, en ese quebrantamiento donde cedemos, así como dice Jaime Morrell en su canto, todo menguamos para que Él domine nuestra vida, es Él que la guíe, que a nosotros nos resulta eso difícil. Entonces, nos vamos a ubicar, además de la definición, no lo vamos a buscar, pero solamente lo vamos a señalar, en 2 de Samuel 11 y 12, donde todos, ¿verdad? El rey David es un personaje muy conocido, desde que nosotros estábamos pequeñitos, cuando nos enseñan con la lucha contra Goliat, ¿verdad? Y aquí estamos, el contexto de Salmo 51 fue su situación con Betsabé y con Urías. De tal forma que eso también lo conocemos y sabemos de que a veces hay cosas, miren, en aquella época a lo mejor nadie hubiese creído que lo que estaba haciendo el rey David era algo bochornoso, pero a los ojos de Dios, a los ojos de la palabra, pues no era una cosa que le agradara. Y entonces yo entiendo que a lo mejor nosotros no hemos llegado a la altura de ser tan pecadores como el rey David, pero estamos ahí cerquita, ¿verdad? Estamos cerquita. Y entonces eso también nos toca. Por eso es que el quebrantamiento, que es parte esencial de nuestra vida, mira, hay una promesa de Dios para el que se acerque quebrantado, Él lo pueda sacar de allí, amén. Para que no vaya a decir, oye hermano, nos va a atiborrar, no, tenemos una salida, una promesa, mira, una misericordia tan grande, ¿verdad?, del Señor cuando uno hace eso, que hace unos cambios, unos milagros poderosos que lo van a ver, y parte de eso es el hecho de que yo esté aquí hoy predicando, amén, y por eso yo le doy gracias al Señor. Mire, en este salmo vamos a conseguir varias cosas que son componentes. Yo traté de sacar 4 nada más para que no fuese tan largo. La primera que vamos a conseguir es la confrontación. Acuérdense que una de las cosas que hace el Señor y que Él siempre lleva a la delantera es confrontándonos con nuestra situación pecaminosa. Y que Él puede buscar todos los medios, porque Él es el Señor, para que nosotros nos confrontemos con la situación que estamos pasando. En este caso del rey David, acuérdense que Él usó un siervo, que era el profeta Natán, para hacerle ver la situación que estaba. Mire,
Y aunque esto es uno de los pasajes más importantísimos en relación a quebrantamiento, a perdón, a piedad y a misericordia, nosotros a veces no lo tenemos tan fuerte. Pero imagínense por un momento, David era el rey y el Señor usó al profeta Natán no solamente para hacerle ver las cosas, sino para señalarlo, para confrontarlo. Y él así puede usar su palabra, puede usarlo él mismo, puede usar un líder, puede ser un pastor, y digo yo haciéndolo propaganda, un anciano, alguien del ministerio de consejería, lo puede usar para la confrontación. Y yo digo, bueno, es que a Natán hay que hacerle una estatua, porque ustedes lo que significa presentarse delante de un rey y señalarlo, pero cuando, pues, ¿verdad? Él echó el cuento de las ovejitas y de los dueños de las ovejitas y preguntó quién era. Él no vaciló, se lo digo así al hermano Alberto, no vaciló en ponerle el dedo y decir, eres tú. Porque a veces nosotros tenemos que decirle a alguien, eres tú el que está en esta situación, confrontándolo. Y la gente que hace, porque acuérdense, David pudo haber respondido, como dije yo al principio, oye, porque él trató al principio de hacerlo con su mecha corta. ¿De quién es él? ¿Quién es? Lo voy a matar, no merece no sé qué más, ¿verdad? O pudo haber dicho, ¿y tú quién eres, Natán? El rey soy yo. Él como ver el cetro, dar la orden, lo fusilan, ¿verdad? Y a veces nosotros nos portamos así. Créame que nosotros también nos portamos así a veces. Mire, es verdad, yo comencé con el grupo de los 12, cuando éramos un grupo antes de que la iglesia fuera misión y después fuera iglesia, porque son los 30 años como iglesia formal, que los que han vivido muchas experiencias de la denominación bautista saben que ese es el proceso, un grupo, una misión, hay una iglesia madre y después la iglesia madre desteta a la misión y la misión se convierte en iglesia. Nosotros pasamos por todo eso, como un grupo de 12 que iniciamos y después nos convertimos en misión. Y yo no estuve cuando la iglesia se fue formalmente iglesia. No voy a echar el cuento largo, para decir como Daniel Peñalosa, el que quiere saber me lo puede consultar al privado, que yo con mucho gusto se lo cuento. No puede estar, pues, ¿verdad? Por una situación parecida a la de David, no puede estar en ese momento, pero yo llegué después a la iglesia cuando estaban en la escuelita allá en La Sidra, en Aguanagua, en una situación que el pastor, y todavía el hermano Giovanni no era pastor, pero él, Nelson y el hermano González en esa época, que ya él partió con el Señor, me confrontaron y me dijeron, mire compañero, en la situación que usted está no es la adecuada, usted no tiene por qué venir y presentarse así. ¿Y qué cree que yo dije? Pues ustedes son los que están equivocados. No acepté. Yo me asumí como enérgico, que como David hubiese dicho, esto no es para mí. Aquí yo no estoy haciendo esto. ¿Quién sabe quién será? Porque así hacemos nosotros a veces aquí. Esa predicación no es para mí. ¿Quién sabe quién estará metido en lo que están diciendo ahí? Pero yo no. Así decimos, ¿verdad? Y yo esa vez dije así, que yo no era, ¿verdad? Y que yo no estaba en esa situación, que la situación lo tenían era ellos, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Que nosotros a veces hacemos como David, toleramos y disfrutamos nuestra situación pecaminosa. Yo sé que yo lo digo así como chocante, pero es que yo he pasado por ahí. Y sé que a veces uno, cuando anda en esa situación pecaminosa, mire, se cierra la conciencia, aunque el espíritu, y vamos a ver cómo pasó con David, que él es el que siempre va adelante para tratarnos de sacar la situación, nosotros nos hacemos los locos. Y nos cuesta, ¿verdad? Cuando nos confrontan, aceptar esa situación. Entonces, ¿verdad? Vean que
ese estilo de vida que a veces nosotros llevamos, creemos que no. Y por eso tal vez el Señor no me concedió que tuviera eso. La otra vez cuando estaba buscando en mi casa la foto, o sea que a mí me encanta ese hobby, no conseguía la foto de los tres el inicio, y después me acordé que esa vez yo no estaba. Entonces, pero gracias al Señor, ya van a ver, porque yo siempre le agradezco al Señor estar aquí. Mire, Él siempre parte de Él cuando ve que uno está en una situación. Parte siempre. Él siempre alerta a uno. Y les voy a decir las cosas que a veces yo le digo que estoy aquí. Él se mete en nuestras vidas. Ya van a ver por qué yo antes, esa vez yo dije, estos hermanos no tienen que meterse en mi vida privada. Y ya van a ver todo lo que yo he recorrido, cortico por supuesto, de que me hizo cambiar lo que significa la vida privada y la vida íntima para nosotros. ¿Por qué nosotros sabemos esto de David? Porque Dios quiso que estuviera aquí en su palabra, ¿cierto? ¿O no? Y nosotros a veces decimos, no, es que esta es mi vida y nadie tiene que meterse ahí. Cuidado. Porque nosotros aquí oímos, leemos y decimos, el Señor Dios es todopoderoso. Amén. Y decimos, Él es omnisciente, lo sabe todo. Ay, no quiere que sepa nuestra condición. Lo sabe todo, lo oye todo, lo ve todo. Entonces, oye, uno tiene que cambiar, ¿verdad? Su manera de pensar. Él se mete en todo. Él sabe todo. Y es mejor que nos conduzcamos con Él, porque cuando Él quiere, le dice nuestra vida privada a otros. Como dijo aquí de David, la pobre Betsabé a lo mejor jamás en su vida pensó que su nombre iba a estar escrito en el libro que es más leído de todo el mundo y el universo. Y David tampoco, me imagino, ¿verdad? Pero ahí está, porque Dios es así, expone nuestra vida íntima, expone nuestra vida privada. Entonces uno dice, cónchale, ¿será que de verdad Dios es así? Claro que lo es. Y el Hijo también es así. Porque una cosa le digo, es verdad, uno está en la palabra de Dios y se nos olvida que hay un Dios vivo aquí que tiene sus características. Escudriñar las escrituras, ¿por qué? Hablan de mí, dice el Señor. Bueno, aquí pasa. Si usted quiere saber que el Hijo también era así. Bueno, recordemos la mujer samaritana. Nadie fuera de Samaria sabía lo de los 5 esposos. Ay, esa no es su vida privada. Ustedes dirían, oh, no me vayan a anotar eso ahí. Pero es que así es, el Hijo también es así. Y el Espíritu también es así. También es así. Mire, yo una vez tengo una situación crítica en mi casa. También les digo que quieren los detalles después, ¿verdad? Y suena el teléfono y digo yo, estos pacientes no me dejan ni pelear aquí en mi casa, dije yo así. Y en lo que suena el teléfono dice, el Espíritu Santo me dice que usted va a punto de hacer algo, no lo haga. El Espíritu Santo. O sea que los tres saben la vida privada de uno, ¿verdad? Y lo dicen y lo cuentan. Y gracias al Señor que es así, porque cuando Él interviene, como en este caso de David, es para bien, para ayudarnos. Amén. Por eso, amén. Pero les tengo otro cuentico más. ¿Sabe quién más sabe de nuestra vida privada? El enemigo. El enemigo. El diablo sabe de nuestra vida privada. Acuérdense cuando se presentó allá y le dijo, es que la vida privada de Job es así, 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 pero con aquella mala intención como es él. Lo saben, ¿verdad? Y uno a veces cree que no, ¿sí? Le gusta meterse y lo hace de mal. Mire, yo le he echado el cuento de que una vez tuve una situación
con el pastor que le mencioné hace rato. Y estábamos en un proceso de liberación demoníaca. Muchacho como de 12 años, con la mamá allí y el pastor y yo. Y ese demonio comenzó a leerme toda mi vida privada. De todo lo malo, porque no hacía lo bueno, ¿verdad? No es lo bueno, ¿verdad? No pasó así como el hermano Lili. Yo le dije que una vez le dijeron en su casa: averigüen por esta cabeza con quién está saliendo tu hermana para saber quién carrizo es ese, ¿verdad? Y entonces ya le dijeron que yo era el José Gregorio Hernández de Puerto Cabello. ¡Cónchale! Pero en este caso no fue así. En este caso no fue así. Ese demonio comenzó a decirme todas las cosas. Y yo le digo al pastor: pastor, me voy de aquí. Y me dice: hermano, pero no se vaya, no se intimide. Como no me voy a intimidar, me dice: es que ya yo sé eso de usted. Yo le digo: yo sé que usted lo sabe, pero la mamá no. Usted no ve que va a querer que usted se trajo lo peor de la iglesia a que le hicieran eso a ese muchacho. No. Y entonces y no le echo el cuento más largo para que vean. Todo, las cosas malas que yo he hecho hasta ese momento, ahí las tenía el demonio para decírmela. De tal forma que le digo: cuídense. Eso me hizo cambiar, ¿verdad? Que el concepto que yo ahora tengo de vida privada no es el que yo tenía antes. ¿Se dan cuenta? Porque a veces yo hablo aquí con toda libertad, aunque sean mis cosas malas y mi pecado, porque el Señor lo sabe y los pone. Y yo prefiero que lo maneje el lado del Señor y no que lo maneje el lado del enemigo. De tal forma de que eso lo necesitamos. Eso de saber que el Señor lo ve todo, lo sabe todo, lo necesitamos a la hora del quebrantamiento espiritual por el cual vamos a pasar. La otra situación que vemos aquí es la convicción de pecado que debía tener David, que al principio, mire, eso no es tan fácil. Una de las cosas por las cuales nosotros no solamente en el grupo de ancianos, sino en el ministerio de consejería, y yo le hago propaganda siempre en mi ministerio, pues, ¿verdad? Así digo, yo respeto todo el ministerio. Lo de ayer, ¿verdad? Me parece una cosa excelente. Yo tenía más de unos 30 años que no salía a predicar así, para que vean, ¿verdad? Y la experiencia fue muy buena, quedé entusiasmado en seguir predicando, ¿verdad? Con la iglesia, de tal forma que ese ministerio, ¿verdad? Lo felicito porque de verdad hace falta. Y entonces nosotros a veces luchamos para la convicción de pecado, para que la gente sepa que está en una situación pecaminosa. Acuérdense que una del trabajo del Espíritu Santo es convencernos de nuestra situación de pecado. Lo que pasa es que a veces nosotros nos ponemos duros. Yo dije cuando me fui para la escuelita que no iba a ir más para que yo no se metiera en mi vida privada. No me convencí de la situación en la cual yo estaba. Porque hacerse consciente del pecado a veces no es fácil. Sobre todo cuando tenemos prejuicios, tabú, o no queremos reconocer que nuestra vida y nuestra naturaleza es pecaminosa. Y cuesta. Yo me imagino al rey David: oye, yo siendo un rey tengo que reconocer que he metido mi pata. Pues sí. Y así tenemos que hacer todo. Todos tenemos que reconocer eso. Y es esa convicción de la que a veces uno quiere poner excusa, racionaliza. Así como dijo Adán: ¿te acuerdas? Yo no soy, fue la mujer que tú me pusiste ahí. Esa es la que me hizo pecar. Y todavía hay gente que habla así. Todavía hay gente que dice: bueno, fue ese hombre que me pusiste, fue esa mujer que me pusiste, yo estaba tranquilo y yo caí, ¿verdad? No quieren convencerse para poder hacer esa confesión directa. Mire, no es fácil cuando uno se siente y dice: Dios mío, he pecado. Convencerse, eso no es sino labor
del Espíritu Santo. Y por eso es que el quebrantamiento espiritual no es sino para los creyentes, porque un mundano lo puede hacer si el Señor quiere. Acuérdense que cuando él quiso confrontar a Pablo, a Saulo de Tarso, bajó de su trono especialmente para confrontarlo. Lo puede hacer y uno respeta eso, ¿verdad? De resto es el Espíritu en nosotros que hace esto. Si uno, el 51.3, ay, se me fue el... Fíjense, porque yo reconozco mis rebeliones, dice el rey David ahí. Él reconoce sus rebeliones. En estos días, hablaba con el pastor eso, de que, oye, está operando un espíritu de rebelión aquí en nuestra congregación, donde uno a veces tiene que mencionar, confrontar, tratar de convencer a alguien de la situación pecaminosa. A veces lo aceptan y después lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer. Eso es rebelión. Porque acuérdense que lo de David duró meses en esa situación donde él hacía lo que nos ha dicho el pastor a veces, estaba coqueteando con el pecado y no se daba cuenta. Hasta que por fin, por el profeta Natán, ¿verdad? El valiente Natán, que uno tiene que decir así, para que le llegara un rey y le dijera, compañero, usted está en esta situación, y que lo señalara. Entonces él pudo convencerse de su pecado, porque una de las cosas que hace el Espíritu es convencernos a nosotros de nuestro pecado, que es una de las cosas importantes para el quebrantamiento. Esa confesión directa que uno hace, que sabe que es uno, que no tiene que pagar con los demás, porque eso sí a nosotros nos encanta. Cuando nos pasa algo malo, ¿verdad? Pagar con otro, y cuando nos pasa algo bueno, sí decimos que somos nosotros. Entonces, fíjense cómo él dice allí, mi pecado siempre va delante de mí. A veces uno escucha cosas en la palabra, ve cosas en la palabra y le cuesta. Mira, nosotros ahorita los ancianos estamos leyendo un libro que se llama El Hombre Celestial, en donde unas cosas que decía él, que se llama el hermano Jung, es como él adaptaba cada aspecto de su vida al contenido de la palabra. Si aquí dice, mi pecado siempre va delante de mí, es porque él está reconociendo, ¿verdad?, que cuando venía caminando David, lo primero que se le veía era el pecado. Repito, cuando venía caminando David, lo primero que se le veía era el pecado. Ajá, y a veces nosotros creemos que no, y a veces pasa con nosotros que es así. Cuando yo me quería reincorporar a la iglesia, mi pecado iba delante de mí, ¿verdad? Iba delante de mí, y yo era el loco, el único que no se daba cuenta. Yo creía que iba atrás, que el pecado iba atrás y yo iba adelante, y no es así. Nos cuesta reconocer que el pecado lo llevamos delante, a veces en la frente. Aunque nos hagamos los locos, ahí está el pecado, y era lo que decía él. El cuarto, el versículo 4. Hay una cosa importante en la parte de la convicción, y entramos en el otro elemento del quebrantamiento, que es la humildad, la humillación. Que cuando uno reconoce que le cuesta, de que ha cometido un pecado, fíjense cómo el rey David en su humildad dice, he pecado contra ti. Dice él, contra ti solo he pecado. Mire, cualquier pecado, aunque sea pequeñito, que nosotros lo hagamos, cualquier situación pecaminosa, estamos pecando contra Dios. A veces nos hacemos los locos. Usted se puede hacer el loco, pero no es así. Él pudo haber dicho, oye, pequé contra Betsabé, contra Urías, contra la familia de Urías, contra el ejército, porque les dio una orden, ¿verdad?,
al comandante que hiciera algo que era una imprudencia desde el punto de vista militar, para que ustedes vean cómo una situación muy personal lo llevó a una situación inclusive de familia y de trabajo, porque el que peca es el mismo, aunque esté donde esté, ¿cierto? Entonces, parte de la convicción y la humildad es reconocer que uno peca contra Dios. No es fácil. Cuando yo tuve que reconocer esa situación y saber que no solamente había pecado contra los hermanos de la iglesia, sí, y que podía haber llegado e inclusive pedir mi perdón y cosas, pero oye, me costaba reconocer que ese pecado era contra Dios. Contra Dios. Y en esa humildad, ¿verdad? Es que uno se da cuenta de lo profundo en pecado donde uno ha caído, que no lo ve. Por eso que yo le digo, mire, cuando yo digo mis cosas, no es solamente porque creo firmemente que lo dice la palabra del Señor, sino es que yo lamentablemente lo he vivido y sé lo que estar en el fondo deleitándome y tolerando una situación de pecado. Entonces yo le digo, cuando ustedes ven que yo soy así medio fuerte, es porque el Señor, ¿verdad?, me ha hecho pasar por estas situaciones. Entonces, él en su humildad que reconoció, cónchale, Señor, contra ti es que he pecado. O sea que parte del quebrantamiento nuestro es saber que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios que es triplemente santo y que nosotros somos triplemente pecadores, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos reconocer eso, porque Él dice, cónchale, he hecho lo malo delante de ti. He sido, ¿verdad?, obrado con maldad, dice David, porque delante de Dios, ¿verdad?, otros le pudieron haber reconocido su pecado o su situación, pero Dios no. Por eso es que parte del quebrantamiento nos va a confrontar también con la santidad, porque nuestro espejo no son los demás, ni siquiera los líderes. Nuestro espejo es el Señor mismo, es Dios mismo. No como aquí los que son más viejitos se van a recordar de una canción que era recitada en poema que se llamaba Desiderata. A los viejitos la conocen, que dice, no te compares con los demás, pues te volverás vano y amargado, pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos comparamos con los demás, tarde o temprano nos vamos a volver así, como dice la canción, vanos y amargados. Pero compararnos con el Señor es peor. Porque ustedes pueden decir, en cualquier momento me puedo comparar con el hermano Ney y yo estoy seguro que yo les gano el pecado. No tengo problema, ¿verdad? Pero esa no es la comparación. Nuestra comparación y nuestra humildad es compararnos con Él, ¿verdad? Ahí, como decía el pastor al principio en su oración, no puede haber orgullo ni soberbia. Pero a nosotros nos cuesta. Que dice, pecador yo. No lo quieren reconocer. Y usamos la soberbia. Y ya sabemos cómo trata el Señor a los soberbios, a los altivos. ¿Los mira de dónde? De lejos. Y al humilde, de cerca. Ahora entienden por qué parte del quebrantamiento tiene que ser la humildad. Porque es la única forma de acercarnos al Señor. Entonces, ahí en esa humildad es que uno dice, Señor, realmente, yo he caído en una profundidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo, como nos ha dicho el pastor a veces, que él volvió en sí porque estaba en no? Cuando vio que estaba comiendo lo que comían los cochinos, y él dijo, Dios mío, ¿hasta dónde yo he llegado?
Bueno, a veces nosotros somos así, nos hacemos los locos, pero somos así. Hasta que el Señor, que siempre que da el paso adelante por su amor y por su misericordia, entonces nos quiere rescatar de allí. Y ese es el único, acordémonos, que nos puede hacer y admitir cuando nos humillamos. Ese es el que nos hace eso de tal forma, ¿verdad? De que una de las cosas importantes es eso. Si no reconocemos, como dijo David allí, es que desde el vientre de mi naturaleza yo soy pecador, para saber que no estaba haciendo nada extraño. He aquí, y le dice el 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Para dar así no fue que él tenía una madre así, no, sino que él reconocía que había, ¿verdad?, pecado desde allí. Entonces, una de las cosas importantes que nos da la humildad, repito, es saber que hemos pecado es contra Dios. De tal forma que no importa el tamaño que nosotros tengamos del pecado, igualmente para Dios es una afrenta, es una ofensa. Y uno dice, concha, le tenemos que reconocer, así como el día de hoy que se celebra ese Osana, cuando ellos les ponían las palmas, mantos, uno tiene que decir, Señor, de verdad yo quiero también de recibirte. Ese sí se lo decíamos ayer a una persona que conseguimos que era muy católica y nos tocó el punto, como habíamos dicho aquí, de hablar de la Semana Santa como un gancho, ¿verdad? Y entonces yo les decía eso, de que nosotros debemos también dar un hosana en nuestro corazón, pero veamos cómo están nuestros paños, cómo están nuestras ramas, ¿verdad? Para que el Señor se alegre de nosotros, de esa vida, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer delante de Él que le hemos fallado, porque si no, no va a obrar el perdón. Y tiene que ser de verdad una humillación por esa situación pecaminosa, porque si no caemos en el remordimiento o en sentimientos de culpa, ¿verdad? O en depresiones, que eso no es lo que quiere Él, y lo menciono porque no quiero detenerme allí. Y vamos al cuarto, no sé cuántos tiempos ya llevo, ya esta es la última partecita. Después que nos hemos confrontado, que nos hemos convencido, que nos hemos humillado delante de Él, entonces viene el anhelo de restablecer nuestra relación con Él, por lo mismo que hemos dicho, ¿verdad? Como dice el 7, dice como dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Al principio yo no entendía, porque nosotros en medicina usamos mucho hisopo. Y el hisopo, ¿verdad?, es aquella cosita de algodón con un palito de madera que es chiquitico y que lo usamos para limpiar cosas chiquiticas. Hasta que entendí que el hisopo es una mata, ¿verdad? Es que es muy frondoso, que echa muchos ramos, pues. Y lo usaban, ¿verdad?, como dice en el Antiguo Testamento, para limpiar. Recuerda, el hisopo fue el que regaron en los portales para que no viniera la sangre, ¿verdad? Y entonces, oye, eso de echar los ramazos, ¿es bíblico yo? A nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estaba pidiendo David. Señor, échame esos ramazos, ¿verdad? Y que si es tan grande la situación, dame más duro, ¿verdad? Con esos ramos de hisopo, ¿verdad? Para que quede purificado. Y todos lo saben, ¿verdad? Yo no lavo, pero yo sé que cuando una ropa está muy sucia, hay que lavarla más que una que no esté tan limpia, tan sucia. Hay que fregarla más. Bueno, igualmente es lo que uno aspira. Señor, límpiame, purifícame, para llegar a ser así, limpio y blanco como la nieve. Él dice, en otros, ¿verdad?, Él habla, bórrame los pecados. Aparta tu vista de mi maldad, dicen el otro. Esconde tu rostro de mí, bórrala.
sácame de la lista negra, ¿verdad? ¿Dónde? Y les voy a decir algo. El Señor de verdad que recibe nuestra ofrenda de sinceridad y humillación. Y fíjense que Él también dice, oye, trata de hacerte loco con mi pecado. Ese es el deseo de uno, pero es que Dios no es así, no se hace loco, ¿verdad? Él sabe que uno los cometió, ¿verdad? Pero David también sabía que si él se acercaba con un corazón humilde, ¿verdad? Y quebrantado, Dios lo iba a recibir. Amén. Él no lo desprecia. Es la ventaja que tenemos, es la seguridad de que sabemos que eso va a ocurrir. El Señor, por muy malo que sean, por muy grande que sea el pecado, Él va a estar allí. Y Él, oye, uno también dice, Señor, bórrame. Así también tuve que decir yo, Señor, quítame este poco de pecado. Y entonces me hizo como en el desierto. La iglesia estaba a poca distancia de donde yo vivía. Y sin embargo, ¿verdad? Duré años para reincorporarme a ella. Mire, y le doy gracias al Señor que cuando uno de verdad se arrepiente, cuando uno de verdad se convence y cuando uno de verdad se humilla, Él lo recibe. Y me recibieron en la iglesia después de eso. Y me dijeron, es que siempre te hemos querido. Siempre te hemos estimado. Y eso quebranta, y me acuerdo, y aún me quebrantó cuando me abrieron de nuevo las puertas, los brazos, con mis hermanos de nuevo, ¿verdad? Y sabía que el Señor, ¿verdad?, me estaba recibiendo junto con ellos. Y ahora entienden por qué yo cada vez que me paro aquí digo, Señor, ¿dónde estaría yo? Como dice la canción. Si no me hubieses, ¿verdad?, tú actuado delante de mí, yendo siempre de primero para atajarme de la situación donde estaba. ¿Dónde estaría? No estuviera, ¿verdad?, celebrando con ustedes estos 30 años que me tocó cuando estábamos en la escuelita, después ir para el Guaparoín, ¿verdad? Después de ahí del Guaparoín fuimos para otro hotel que estaba donde está Nautilus, el Coronado, sí, para ahí fuimos también nosotros. Mire, y en cada una de esas situaciones habían hermanos que no nos seguían después, ¿verdad? Porque creían que era un bochinche. Nos fuimos después para el Stafford, fue. Para el centro profesional, donde fuimos ayer a predicar, ahí tuvimos un tiempo, ahí fue donde el pastor, nos instalamos como pastor oficial, ahí después nos fuimos para el Stafford, estuvimos en el hotel y después en el estacionamiento, después por una escuelita por ahí donde está, cerca del jardín botánico, ahí estuvimos y después de aquí, ¿no? Entonces, hicimos todo ese recorrido, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor, aquí estoy, ¿verdad?, celebrando con ustedes esos 30 años para que vean que a pesar de cosas que uno hace, cuando uno hace ese proceso de quebrantamiento, consigue el pecado. Otro día hablaré que a veces las consecuencias, como le pasó a David, no se las quitó el Señor. No se las quitó. Él es así. Uno no sabe cómo, pero es así. Ananías le dijo, no te preocupes por Pablo, que yo lo he llamado para que sufra por mi causa. Entonces, de verdad, yo le doy gracias al Señor, porque si no, no hubiese estado aquí, no me hubiese conseguido esa princesa que está ahí, ni ese hijo que está ahí, ¿verdad? Para que vean que es parte de lo bueno que trae el Señor, porque fíjense cómo en el versículo, en el 10, fíjense, ¿qué dice
Él estaba convencido, y otras veces, perdón, yo he hablado aquí de ese cambio quirúrgico que hace el Señor de nuestros corazones. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio. Renueva mi espíritu recto delante de mí. O sea, porque el Señor puede hacer eso. Puede cambiar ese corazón que anda tolerando y echándosela de que todo está chévere con el pecado, porque el parte que nos hace el enemigo es no entender esa situación. Él lo hace de esa manera. Y el 11, no me eches delante de ti. Uno lo ve, uno lo lee, uno se lo dice. Cuidado con responder enérgicamente que no es conmigo. Es con ustedes, es conmigo, es con nosotros. Porque, acuérdense, ¿qué hace el Señor cuando ve una situación de pecado? Se aleja. ¿Se acuerdan? Cuando uno, que estamos en el comienzo, pero el viernes, cuando el Señor estaba en la cruz, ¿cuál fue una de sus palabras? ¿Verdad? ¿Por qué me has abandonado? Estaba la Trinidad. ¿Por qué? Mire, yo me imagino que la separación que hizo el Padre del Señor en la cruz, solamente con los pecados míos, con los míos nada más, debió echarse un bastante para atrás, ¿verdad? Porque él, las situaciones de pecado se alejan. Y él llega, David, a decir, no me quites su Santo Espíritu. Mira, David sabía lo que había pasado con Saúl. Sabía cómo el Señor se había apartado de Saúl. Ajá, y yo digo, y nosotros estamos oyendo lo que pasó con David. Eso quiere decir, es verdad, hay en la palabra promesa de que una vez que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu, no se va a ir de nosotros, pero se contrita, ¿verdad? Lo entristecemos, lo dejamos, que no lo dejamos actuar. Ahora entiende por qué dice, quebranta mi corazón, dice la canción, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad para que nosotros cedamos todo y que el Espíritu aumente y gobierne y seamos llenos, porque no es tanto la preocupación de lo que el Espíritu llena en mi vida, es lo que yo cedo para que Él llene. Ahí es donde está la cosa. Y créame lo que es así. En la medida que uno ceda más de su vida, Él va a actuar. Y eso era lo que quería David, que volviera otra vez el Señor ahí a estar con Él, se acercara. No como nosotros, lo digo porque yo cuando andaba en esas situaciones también oraba. Y después yo decía, Señor, pero ¿cómo vas a orar si tú estabas lejos de mí? Pero nosotros a veces nos metemos ese chicle ahí en la cabeza, como digo yo. ¿No? Hay que ver lo que significa uno estar de rodillas en una situación pecaminosa y cree que Dios está ahí oyéndolo, claro que está oyendo, pero de lejos. De lejos. ¿Y qué hace uno? Pierde bendiciones cuando está en esa situación. Aquí nadie me va a decir a mí que cuando está en una situación pecaminosa le llueven las bendiciones, porque es mentira. Tendrá bendiciones del maligno, pero del Señor jamás, ¿verdad? Y es una de las cosas de las cuales nosotros reconocemos que David había dejado de recibir bendiciones. Y nosotros cuando estamos en estas situaciones también. Por eso es que al acercarnos, al estar con Él, mire, el Señor dice como Efesios, vuelvo a abrir las llaves del cielo para que ustedes reciban todas clases de bendiciones. Es lo que Él quiere, amén, es lo que Él quiere, ¿verdad? Y por eso digo, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cómo está nuestra situación? ¿Verdad? David, fíjense, en el 12, ¿qué quería David? Señor, vuélveme el gozo
de tu salvación. Ese espíritu noble que me sustente. Él quería volver, porque dice que hasta los huesos le estaban fallando en ese momento. Y entonces, ¿verdad? Él quería recuperar ese gozo, esas bendiciones, que es la que da el Señor cuando nosotros nos acercamos. Ahí, por eso era que él decía desde el versículo 1, ten piedad de mí, dice, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades. Él estaba implorando porque sabía que Dios es un Dios así, que ama, que le tiene a uno misericordia, que si murió por nosotros en esa cruz, ¿cómo no nos va a rescatar de estas situaciones pecaminosas? Y eso es lo que el Señor quiere en este momento, es el llamado que el Señor quiere, ¿verdad? Y que así como el 12, sí voy a pedir que pongamos a Isaías 1:18 para que vean esa promesa tan bonita que nosotros, que Dios nos tiene allí preparado para nosotros. Venid luego, dice Jehová, dice el Señor, y estemos a cuenta. Nos llama a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Iglesia, que el Señor los bendiga. Oremos.